Buenas tardes. Buenas tardes, A ver, vamos a compartir. Vamos a esperar unos... ¿Cuántos son en el grupo? somos 15 aproximadamente, doctor. Ok. Son las 2:35. Esperamos un par de minutos más y empezamos con los que están. Estoy grabando por si acaso. Si hay algún problema con el internet, el audio, me avisan por favor en el transcurso de la clase. Ok, vamos a empezar. ¿Cuántos están? 5. Bien. A ver esto. Betsabe, Jimena, Fátima, Leslie, Milena, todas mujeres. Vamos a empezar la clase. Vamos a tratar solamente tumores de glándulas salivales, ¿ya? Este es el hospital donde trabajo, el Hospital Rebagliati, ya lo conocen. Yo soy parte del equipo del doctor Marín, el doctor Díaz, que ahora están con trabajo remoto todavía. Ustedes, antes de hablar de cualquier patología
de glándulas salivales tienen que obviamente conocer la anatomía y fisiología, anatomía, topografía y fisiología de cada de estas estructuras, ¿no? Para nosotros poder hablar de esto, de patología, ¿verdad? Solamente como introducción rapidita, porque a las 4 tengo una cirugía. A ver, Jimena, ¿cuántas glándulas principales tenemos? 6, doctor. Glándulas salivales. 6. ¿Cuáles son? 3 parejos. A ver, nombres, porfa. ¿Cómo se llaman? Milena, Sí, ¿cómo se doctor. llaman las? ¿Me escucha? ¿Ah? Sí, Ah, ya. La parótida, la submandibular y la sublingual. ok. Milena, eh, tenemos también glándulas salivales menores o accesorias, ¿verdad? ¿Sabes dónde están ubicadas estas glándulas menores? Milena. Sí, doctor, creo que están ubicadas por la zona ¿Dónde? también del paladar, de la zona palatina. Ya, cavidad oral. Jimena. No, Jimena le pregunté. Leslie, ¿dónde están ubicadas las glándulas salivales menores? Sí, doctor. Yo recuerdo que leí que podrían estar en los labios. Ujú. ¿Dónde Ajá, más? también podrían estar en las zonas palatinas y genianas. Linguales también, doctor. Ok. Betsabe, ¿qué puedes agregar? Betsabe, Betsabe Cristina, Sí, doctor. ¿qué puedes agregar? Bueno, creo que mi compañera ya mencionó la vía Ya, palatina, genial, iguales también. ok, ok. Van a ser más Bueno, numerosas. ya. Entonces, como ven, es importante recordar las clases de anatomía, la tomografía y todo eso, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hablar de la patología. Muy bien, acá está. Acá tenemos los esquemas anatómicos de las parótidas, submaxilares y sublinguales que ustedes están manifestando. Importantes sus relaciones anatómicas, su ubicación topográfica, sus relaciones con las estructuras vasculares, nervosas, todo eso tienen que saber. Las glándulas salivales menores, como ya le han dicho, en toda la vía aerodigestiva superior. Vía aerodigestiva superior. Cavidad oral, faringe, hipofaringe, laringe, algunos incluso en la tráquea, senos paranasales, fosas nasales, etcétera. Y obviamente tienen que saber recordar la histología, sobre todo cuando hablamos de patología tumoral, para ver a partir de dónde o en qué sitio histológico se forman estos tumores. Solo un recordar y rápido, dos tipos de células, serosas y mucosas, ¿no? Que todos estos forman acinos, y los acinos pueden ser acinos mucosos, acinos serosos, acinos mixtos, cada una de esas tiene su función. La principal función fabricar la saliva a través de los conductivos, llegan al conducto secundario, conducto principal y vierten hacia la cavidad oral y hacia toda la vía aerodigestiva superior, las accesorias. ¿Ok? Muy bien, un recordar y rápido. Anatomía topográfica, sus relaciones de la glándula parótida, muy importante para nosotros, porque el nervio facial, ¿no? El tronco del nervio facial. A ver, Betsabe, ¿qué par craneal es el nervio facial? El 7, doctor. El 7. Entonces, este nervio principal
Ustedes saben que la parótida tiene un lóbulo superficial, un lóbulo profundo, y a través de entre los dos lóbulos se encuentran divididas las ramas principales, las dos ramas principales del nervio facial y luego sus ramas secundarias que van a inervar todos los músculos faciales. Por lo tanto, cuando hacemos cirugía de tumores de parótida, tenemos que conocer muy bien esta anatomía, si no podemos dañar los nervios y ocasionar una parálisis facial al paciente. Bien, hablando sobre tumores de glándulas salivales, vamos a hablar, cuando nosotros hablamos de tumores siempre mencionamos porcentajes, porque de esta forma saben qué patología tumoral es más frecuente, cuál es la ubicación más frecuente, cuál es el menos agresivo, cuál es el más agresivo, hablando de patología tumoral maligna. Entonces, el 65% de los tumores en general nacen en la glándula parótida, el 8% en la glándula submandibular y el 27% en las glándulas salivales menores, o accesorias o secundarias. Estas estadísticas van a ser un promedio de todas las publicaciones que hay en la bibliografía. ¿Ya? Esto es, digamos, en general. Y obviamente vamos a tener benignos y malignos. Los benignos, el 75 a 80% se forman en la parótida. Miren, es alto el porcentaje de tumores benignos en la parótida. Mientras que los malignos, el 80%, es al revés, en las glándulas salivales secundarias o menores. ¿Ya? Entonces, hay mayor porcentaje de tumores malignos en las glándulas salivales menores, ¿no? A la inversa prácticamente. En los submandibulares, tanto benignos como malignos, aproximadamente en promedio en la misma frecuencia. Y en las glándulas menores, los benignos van a ser mucho menos frecuentes, ¿ya? En cambio, los malignos en la parótida también son mucho menos frecuentes, son aproximadamente 20%. Entonces, esto es una idea, digamos, unas cifras globales aproximadas del un promedio de todo lo que manifiesta la bibliografía. ¿Cómo se clasifican los tumores benignos de las glándulas salivales menores? En realidad, cuando uno va a un libro de anatomía patológica, hay una clasificación. Esta es, digamos, la que estamos presentando aquí es un resumen, porque hay muchos más nombres, ¿ya? De tumores raros de las glándulas salivales menores. Pero vamos a hablar de de los dos más frecuentes que observamos en los pacientes, sobre todo cuando vienen al hospital, a la consulta, o tumores que más operamos, que vienen a ser el adenoma pleomorfo o llamado tumor mixto, el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. Estos son los dos tumores benignos más frecuentes. El oncocitoma, el adenoma monomorfo, el adenoma de células basales, el mioepitelioma, etcétera, etcétera, van a ser menos frecuentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que conocer del adenoma pleomórfico, que es el tumor, la mayor frecuencia de tumores benignos que se presenta en la parótida? Miren, 70 a 85% de estos tumores se forman en la parótida. En la submaxilar, 35%, en las sublinguales es mucho menor, no llega al 1%, y en las glándulas accesorias, el 10%. Ahora, de los tumores benignos tipo adenoma pleomórfico, ¿cuál es la localización más frecuente? Si se da en las glándulas accesorias, es el paladar. En el paladar vamos a encontrar la mayor cantidad de tumores benignos de glándulas salivales, ¿no? Cuando se forman en las glándulas accesorias. Entonces, ¿por qué se caracterizan estas glándulas? Crecen lentamente, predominan en el sexo femenino, no hay una explicación. Promedio entre los 40 a 60 años, pero vamos a ver que incluso en la niñez se presenta. ¿Y por qué se llama pleomórfico? Porque histológicamente, cuando hay un estudio histológico, hay un pleomorfismo celular, muchos tipos de células. Por eso se llaman adenomas pleomórficos. Adenomas son tumores, ¿no? Ahora,
Hay un peligro en estos tumores. Cuando uno no los opera, sobre todo en los tumores grandes de parótida, en los adenomas pleomórficos grandes de parótida, cuando estos tienen una evolución más allá de los 10 años, tienden a malignizarse en algunos pacientes. Ese es el riesgo. No se malignizan en el 100%, pero hay un porcentaje en que estos tumores, estos adenomas pleomórficos pueden ir a la malignización y después de los 10 años de evolución. ¿Okay? Estos son, digamos, todo lo que tenemos que recordar de este tumor. El otro es el tumor de Warthin o cisto adenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma. Vamos a ver por qué se llama adenolinfoma o cisto adenoma papilar linfomatoso. Representa aproximadamente el 5 al 15% del total de todos los tumores salivales en general. En la parótida, 10 a 15%. Se localizan generalmente en el polo inferior de la parótida. Nosotros comúnmente lo llamamos como cola de parótida, que viene a ser la porción inferior de la parótida. Ahí es la localización más frecuente de estos tumores. Son tumores quísticos, ¿ya? O sólidos quísticos. Pueden tener contenido sólido y líquido. Generalmente en el sexo masculino entre los 55 a 70 años de edad. Además pueden ser bilaterales. Es muy raro que se presenten en ambas parótidas, pero en algunos pacientes pueden venir con tumores de Warthin en ambos lados de la parótida. ¿Y por qué se llama adenolinfoma? Porque tiene una histología, ¿ya? Tiene una gran cantidad de tejido linfoide. Entonces, los patólogos muchas veces los confunden con linfomas. Por ejemplo, cuando hacen la biopsia, que más adelante vamos a ver, una biopsia aspiración con aguja, entonces ellos dicen, ven tejido linfoide o células con linfoides y dicen, no, esto es un linfoma. Entonces, luego de la cirugía, hacen el estudio completo y en algunos casos incluso va a necesitar inmunohistoquímica para diferenciar de los linfomas. ¿Ya? Entonces, estos tumorcitos son medio especiales. Ahora vamos a recordar los tumores malignos. Obviamente estamos hablando de los tumores más frecuentes. No podemos hablar de cada una de ellas porque nos vamos toda la tarde con tumores de glándulas salivales. A ver, carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico o cilindroma son los dos tumores malignos más frecuentes de glándulas salivales en general. Los otros, el adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, el tumor mixto maligno, carcinoma ex adenoma pleomórfico, lo que les comentaba, que un tumor benigno se puede transformar en maligno, se llama tumor mixto maligno o carcinoma ex adenoma pleomórfico. Los carcinomas de células escamosas o epidermoides también se dan en estas glándulas. Entonces, estos son unos cuadros donde uno puede notar lo que estábamos hablando. Los mucoepidermoides que están en color amarillo son mucho más frecuentes. El adenoide quístico en anaranjado le sigue en frecuencia, ¿ya? Y también lo que están en color verde, los adenocarcinomas. ¿Ya? Esa es, digamos, la distribución en frecuencia de los tumores malignos. Y esto es lo que les comentaba de las glándulas salivales menores al inicio, la localización. Como ven, las glándulas salivales se pueden ubicar en todas estas estructuras: vía aéreo-digestiva superior, paladar, lengua, mejilla, labio, antro. Antro. ¿Qué es el antro, Eric? ¿Qué es el antro? Eric. ¿A qué llamamos antro? Sí, doctor. El antro se le denomina la parte, la cavidad de los senos nasales. De los senos maxilares, correcto. Claro, sí. Fosas nasales, encías, laringe, suelo de boca, amígdalas, nasofaringe, etmoides. Leslie, ¿dónde están ubicados los etmoides? Leslie, ¿dónde están ubicados los etmoides? ¿Recuerdan?
Milena, ¿recuerdas? Jimena, ¿recuerdas? ¿Están ahí? Betsabe, ¿recuerdas? ¿Dónde están ubicadas las etmoides? Miren que ahí también hay glándulas salivales accesorias. ¿Eh? Hola, a ver. Anatomía es importante, ¿eh? Eric, ¿qué opinas? Sí, doctor. ¿Dónde están ubicadas las etmoides? Las paredes, Los etmoides son las la paredes de pared la cavidad nasal, o bueno, la parte de atrás de los cornetes. es la parte, recuerden hacer las celdas etmoidales por encima de las fosas nasales, muy contiguos a las paredes mediales de las órbitas, ¿no? Ok, ahí en toda esa zona se pueden presentar estos tumores, ¿ya? Hablemos del carcinoma mucoepidermoide. Miren, en la parótida se presenta en un 60 a 70%. Entonces, mucho más frecuentes en la parótida. En la submaxilar, solo un 6 a 10% y en la cavidad oral, en las accesorias o menores, 15 a 20%. Estos tumores van a tener una clasificación histológica importante para nosotros porque van a haber tumores muy agresivos y otros poco agresivos. Estamos hablando de tumores malignos. Los tumores de bajo, intermedio y alto grado. Miren, el de bajo grado es 75%. O sea, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de tumores malignos de bajo grado, menos mal, llegan al 75%. El 25% son de alto grado de diferenciación. Entonces, ¿por qué es alto grado de diferenciación? O sea, son muy agresivos. Histológicamente son diferentes, ¿no? No vamos a hablar de la histología, pero esto es muy importante para saber que los de alto grado tienen peor pronóstico que los de bajo grado, son mucho más agresivos, incluso pueden dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello. Entonces, cuando uno hace una resección del tumor de parótida más una disección de los grupos ganglionares del cuello, necesariamente estos pacientes van a radioterapia complementaria, lo cual no va a ser necesario en tumores de bajo grado de diferenciación. Y el pronóstico obviamente es mejor en el de bajo grado que en el de alto grado. Por eso es importante saber los tipos histológicos de carcinoma mucoepidermoide. El otro tumorcito frecuente que le sigue es el carcinoma adenoide quístico. Es muy, muy raro en las parótidas, 2 a 4%. En la submaxilar, aproximadamente 15%. Y en las glándulas salivales menores sí es más frecuente. Es el tumor más frecuente que podemos encontrar en las glándulas salivales menores, que pueden llegar hasta el 70%. ¿Ya? Ubicación preferencial de estos tumores, paladar. El paladar es la ubicación preferencial de estos tumores. ¿Cuál es la característica principal de estos tumores malignos? Su diseminación perineural, a eso se le llama neurotropismo, y su diseminación perivascular, es decir, a través de los nervios periféricos, estos van diseminándose y pueden llegar hasta un tronco principal e incluso puede llegar a la base del cráneo. Vamos a tener pacientes que presentan un tumor de paladar y pueden llegar hasta la base del cráneo, siguiendo solamente el recorrido de los nervios periféricos. Y también pueden dar metástasis a distancia, por vía hematógena, como a los pulmones y a los huesos. Además, es importante saber también que acá hay tres tipos histológicos: el cribiforme, el tubular y el sólido. ¿Y por qué es importante esta clasificación histológica? Porque al igual que en el mucoepidermoide, el sólido es el de peor pronóstico, es un tumor muy agresivo, prácticamente es mortal. No le hace caso ni a la radioterapia, ni a la quimioterapia, ni a nada. Si no se opera, el paciente se muere. El más frecuente, sin embargo, es el cribiforme, es el de mejor pronóstico, puede llegar hasta un 90%. Entonces, los más agresivos son los menos frecuentes, pero son los más fatales. ¿Ya?
Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están presentes ahí mis estimados alumnos y próximos colegas? Voy a cargar la segunda parte. Sí, doctor, todo claro. Ok. Estoy cargando la segunda parte porque la página, digo, el sistema no soporta una presentación un poquito pesada por las fotografías que vamos a presentar ahora. Ok, dijimos que también los de alto grado de diferenciación pueden dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello, que ustedes tienen una clase de grupos ganglionares del cuello. Supongo que en esa clase también les hacen, les muestran las operaciones llamadas disección ganglionar cervical, ¿no? Por ejemplo, este es un cuello donde hemos hecho una disección de los grupos ganglionares del cuello. Y bueno, por ejemplo, acá está rápido, dibujo, no, pincel, bueno, ya. Bueno, acá está el nervio espinal, onceavo par accesorio, ¿eh? Esta es la vena yugular interna, limpiecita, ¿ya? Al costado está la arteria carótida, la principal del cuello. Acá si se nota es el bulbo carotídeo y las dos ramas principales. Carótida interna, carótida externa. Esto es el músculo esternocleidomastoideo. Por acá está la tráquea. Bueno, no se nota muy bien en la presentación, pero así quedan los cuellos después de una cirugía de disección ganglionar del cuello. Otra cosa importante es en caso de patología tumoral maligna, conocer el TNM. El TNM es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque nos va a dar el estadiaje de la enfermedad, ¿no? Es decir, de acuerdo a eso, vamos a estadiar en estadios 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué es importante el estadiaje? Porque nos van a, uno, orientar al tratamiento que corresponde en cada estadio y principalmente el pronóstico de sobrevida, ¿no? Pronóstico de vida. Esto es importante. Por eso, obviamente, los estadios 1 son más curables que los estadios 4. Los estadios 4 son aquellos tumores muy avanzados que ya no son quirúrgicos, ya son llamados irresecables, no se puede resecar y pasan prácticamente a terapia paliativa con radioterapia y quimioterapia. Entonces, por eso es importante la clasificación de TNM. A ver, Betsabe, ¿conoces el TNM? ¿Qué significa T, por ejemplo? ¿A qué se refiere? ¿Conoces? Obviamente es el TNM, es un todo. ¿Es qué? Tumor, doctor. El tamaño del tumor. N, ¿qué es N, Jimena? ¿A qué se refiere? El N. El N es la metástasis a los ganglios regionales, en este caso, cuello, ¿no? Entonces, T, tamaño del tumor. Hay varias clasificaciones, T1, T2, T3. Entonces, van dando características. T1 de 0 a 2 centímetros, T2 de 2 a 4 centímetros y así. El N es metástasis a los ganglios regionales del cuello, en este caso, y también tienen características ganglio ipsilateral, mismo lado, ganglio conlateral, ganglio de 3 centímetros, menos de 7 centímetros, etc. Entonces, en base a esas características, uno va clasificándolas. ¿Y la M qué cosa es, Leslie? La M. Ah, doctor, M era de metástasis, ¿verdad? Que se iban a otros Metástasis a distancia, o sea, pulmones, huesos, etcétera, ¿no? Hígado, dependiendo del tipo de tumor. Entonces, T, tamaño, N, metástasis regional, M, metástasis a distancia. Cada característica nos van a estadiar al tumor y en base a ello nosotros planteamos el tratamiento y conocemos el pronóstico. Vamos a ver algunos ejemplos fotográficos de tumores
benignos. Esta es una señora con un tumor de parótida derecha. Características clínicas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de examinar en forma física a una paciente con un tumor de parótida, ¿qué características vamos a encontrar? Vamos a encontrar que son tumores elásticos, semisólidos, bien definidos. Podemos movilizarlos y podemos delimitar con los dedos. No están adheridos a la piel, no están adheridos a... Puede estar adherido, obviamente, al tejido glandular sano, ¿no? Pero generalmente se pueden mover con los dedos, se pueden delimitar. Otra cosa muy importante es, por más grandotes que sean estos tumores, no van a afectar el nervio facial. La paciente sí me va a presentar la mímica facial. ¿Ya? Esas son características clínicas al examen clínico de estos tumores. O esto es un tumor de Warthin, por ejemplo, que se ubican generalmente donde llamamos en... Perdón, un ratito, un segundito. Hola, doctorita. Ya. Ya. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Sí, doctorita, de la parte sólida, por favor, porque no vaya a ser que sea una metástasis, porque ha tenido un cáncer epidermoide frontal de piel. Ya, sale. Chau. Vamos a poner en vibración. Acá está. Ya está, silencio. Entonces les decía que los tumores de Warthin, como este paciente, se localizan generalmente en el polo inferior, en la parte inferior de la glándula parótida, y también clínicamente las mismas características que el tumor que está ubicado más arriba, ¿no? Como en el caso anterior. Eh, Son tumores quísticos estos. Vean a esta señora con un tumor grande, pero la mímica facial está conservada. Es un adenoma pleomórfico. En cambio, los tumores malignos, miren, pueden ser pequeños, pero pueden infiltrar el tronco del nervio facial y producir una parálisis del lado comprometido. Entonces, no puede cerrar los ojos, hay una desviación de la comisura labial y toda la parálisis, los signos de parálisis facial que ustedes conocen muy bien. Otra jovencita con un tumor grande de parótida, en este caso de la cola de parótida, miren, muy agresivo, de crecimiento rápido. Miren acá la piel ya prácticamente está infiltrada. Si ustedes ven, si se puede ver bien, hay una infiltración de la piel, está como ulcerada. Otro señor con un tumor maligno de parótida, de crecimiento rápido. ¿Por qué se caracterizan estos tumores? Crecimiento rápido, sólidos, en algunos casos duros, son poco delimitables con los dedos, no móviles, son casi fijos, pueden adherirse y pueden infiltrar la piel, ¿ya? Y obviamente, en algunos casos, no todos, infiltran el nervio facial. Cuando infiltran el nervio facial se produce una parálisis de la hemicara correspondiente. Entonces, estas son las características o signos clínicos de los tumores malignos de glándulas salivales mayores. Parótida, submaxilar, la misma situación. Un carcinoma mucoepidermoide de parótida, pequeño pero agresivo, ya está infiltrando la piel, ya ulceró la piel. Entonces, esto, probablemente haya producido ya parálisis facial. Otra señora con otro tumor, miren, es un tumor difuso, ¿no? Difuso de la parótida, casi no se puede delimitar. Hay parálisis del nervio facial. Uno lo palpa, está muy duro, muy adherido a la piel. Entonces, uno rápidamente sospecha en que es un tumor maligno de glándula parótida, ¿ya? Los tumores submandibulares. Las características clínicas de los tumores benignos son similares. Crecimiento lento, progresivo, no causan ningún signo o síntoma, mejor dicho. La piel está separada del tumor, se movilizan, los podemos delimitar con los dedos. No causan
no infiltran los nervios, etc. Entonces son características clínicas de los tumores benignos. Este es un tumor benigno de glándula sublingual, ¿no? La mucosa está indemne, sanita, que cubre a la glándula sublingual. Es un tumorcito elástico, semiblando, delimitable, móvil, etc. Entonces, es muy importante conocer los signos clínicos, reconocer los signos clínicos que nos van a orientar a un diagnóstico clínico, ¿no? Nosotros examinamos al paciente, observamos, palpamos y vemos, nos orientan a un diagnóstico clínico en la historia clínica. Palpación bimanual de las glándulas submaxilares, los dedos por debajo de la mandíbula y otro en forma intraoral. Los mucoceles, más frecuente en los niños, en los pediátricos, ¿ya? Inflamación o quistes de las glándulas salivales menores del labio, ¿no? Mucoceles, se llaman mucoceles. También hay mucoceles debajo de la lengua, que se llaman ránulas, porque aparentan una rana. Los tumores benignos de paladar. Son tumores, obviamente, están fijos al paladar duro, no se mueven, son sólidos, pero la diferencia es que no infiltra la mucosa del paladar. La mucosa del paladar está indemne. Acá hay otro tumor benigno de la parte central, de la línea media del paladar duro. Entonces, crecen lentamente, no infiltran el hueso, abomban el paladar, respetan la mucosa. Acá hay un tumor maligno del paladar, ¿ya? Lo ulcera la mucosa, lo infiltra. Pueden invadir a la arcada dentaria, pueden invadir al hueso maxilar, invaden el hueso del paladar, pueden extenderse hasta el paladar blando. Y recuerden que el paladar es el piso de las fosas nasales y es el piso de los senos maxilares. Entonces, cuando van creciendo hacia arriba, infiltran los senos maxilares, la fosa nasal, siguen creciendo hacia arriba, se meten a la órbita, siguen creciendo hacia arriba, se meten a la base del cráneo. Entonces, en eso se caracterizan estos tumorcitos malignos del paladar. ¿Qué más? A ver, vamos a ver la tercera parte. A ver, ¿alguna duda ahí? A ver, vamos a... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con confianza. Estamos aprendiendo. Voy a colgar la última parte. Oh, se me perdió. ¿Dónde está? Ya. Está cargando la última parte de la presentación. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, con confianza, no hay problema. Ya. Seguimos. Entonces, ya hicimos la historia clínica al paciente, ya examinamos al paciente, ahora nos vamos a los exámenes auxiliares, ¿no? Para que nos ayude a confirmar nuestro diagnóstico y luego proceder al tratamiento. Entonces, si yo tengo un tumor de parótida, a ver, si yo tengo un tumor de parótida, Milena, ¿qué le pido? ¿Qué examen de imagen le pedirías? Eric, ¿qué examen de imagen le pedirías a un paciente con un tumor de parótida? ¿Podría ser, doctor, una ecografía? Una ecografía, muy bien. Eric, ¿qué otro examen pedirías de imagen si la ecografía te queda pequeño para un examen, por ejemplo? Vamos. El doctor ahora sí me escucha. Ahora Doctor, ¿me sí te escucha? escucho, sí. Ahora sí. Sí, doctor, está fallando mi audio.
Sí, Ya, básicamente me apoyaría en una ecografía para que podamos ver el tamaño, ¿no? Y sobre todo ok. a qué cavidades está. Muy bien. El examen más simple, económico que nosotros y rápido que podemos pedir a un paciente con un tumor de parótida o un tumor de glándula submaxilar siempre va a ser una ecografía. Este, siempre va a ser la ecografía y que nos va a informar características importantes de este tumor que nosotros estamos examinando, ¿no? El tamaño, las características internas, si es sólido, si es quístico, si es mixto, si ha invadido el tejido glandular sano, si es encapsulado o no es encapsulado. El, entonces, en base a esas características que nos informa este ecografista, nosotros ya estamos eh, confirmando o sospechando más nuestra presunción diagnóstica clínica. Sin embargo, en algunos casos es muy importante la tomografía y la resonancia. ¿En qué casos vamos a solicitar tomografía? Generalmente en tumores benignos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber hasta dónde se extienden estos tumores y poder entrar a la cirugía con una visión, con una mejor visión, con una mejor evaluación de las estructuras internas, porque muchos de estos tumores benignos se extienden, hay un espacio que se llama el espacio parafaringio, que colinda con el lóbulo inferior, perdón, el lóbulo profundo de la parótida. Entonces, este espacio parafaringio es un espacio virtual y es a través de ese espacio que este lóbulo profundo de la parótida se extiende, abomba la orofaringe, abomba la orofaringe y obviamente va produciendo obturación de la orofaringe, dificultad para comer y hablar. Por eso es importante en esos casos pedir tomografía y en caso de tumores malignos. En caso de tumores malignos, sobre todo que no son pequeños, siempre preferimos tomografía porque tenemos que ver qué estructuras están vecinas, adyacentes al tumor, están tomados por el tumor, infiltrados por el tumor, ¿ya? Entonces es muy importante la resonancia en algunos casos seleccionados porque la resonancia nos va a dar una mejor visualización de las partes blandas, tipo, a ver, si es un tumor de glándula submaxilar, los, los músculos del piso de la boca, si está muy grande el conducto laringotraqueal, etcétera, ¿no? En esos casos pedimos resonancia. Bueno, estos son ejemplos tomográficos, corte axial, vemos acá un tumor de parótida del lado izquierdo. Es una resonancia magnética y lo que yo les decía, por ejemplo, lo que yo les decía, el tumor, el tumor se extiende, el tumor de un lóbulo profundo, se extiende por el espacio parafaringio y va obturando el paladar, va bombando el paladar. Entonces, en estos casos es necesario algunas veces resonancia. Bien, ya hemos hecho la evaluación de imagen. Tenemos la ecografía o tenemos la tomografía, etcétera. Entonces ya tenemos una visión panorámica de la extensión, el tamaño, el compromiso de estructuras de este tumor. Hasta dónde se va, hasta dónde. Entonces, o está delimitado, está encapsulado, está infiltrando el músculo, la piel, etcétera. Vamos a un diagnóstico, pero necesitamos saber qué tipo de tumor es, si es benigno o es maligno. ¿eh? Para confirmar nuestra sospecha clínica. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Le pedimos una biopsia y hay dos formas de biopsia. Uno es la biopsia aspiración con aguja fina, que es la que estamos presentando en la lámina. Y como ven ustedes, cómo se hace la biopsia acá, ¿no? Esto, mediante una guía ecográfica, se va punzando y aspirando. Entonces va a ser un diagnóstico citológico, porque lo que se aspiran son células, no es tejido. Entonces la biopsia, aspiración con aguja fina viene a ser un diagnóstico citológico o citopatológico. Muchas veces es difícil que los patólogos logren identificar con una aguja y nos digan mucoepidermoide, adenoide quístico, oncocitoma, adenoma pleomórfico, tumor de células basales, carcinoma escamoso, etc. Pero lo que sí
nos puede diferenciar es si son células malignas o células benignas. Por lo menos eso información nos pueden dar. Y algunos patólogos, obviamente con mucha experiencia, ya nos orientan más al tipo histológico. La otra biopsia que podemos hacer, ¿cuál sería esto? Fiorella. ¿Cuál sería, por ejemplo, si yo tengo un tumor en el paladar, como les he mostrado en las imágenes? ¿Qué tipo de biopsia le harías? ¿Conoces algún tipo de biopsia? Creo que había la biopsia quirúrgica de incisión. Ya, muy bien. Bueno, obviamente, la idea es que ustedes respondan. Si están seguros, respóndanme con seguridad. Sí, la biopsia de incisión, doctor, perfecto. Pero si tienen dudas, bueno, no hay problema. Es cierto. Entonces, en las biopsias de paladar, en lugar de una biopsia con aguja, preferimos hacer una biopsia quirúrgica o biopsia incisional, que significa tomar una muestra de tejido. Entonces, ese diagnóstico va a ser histológico, no va a ser citológico, va a ser histológico. Y ahí no va a haber dudas, ¿no? Ahí sí entramos ya con un diagnóstico definitivo, porque como estamos agarrando tejido tumoral, el patólogo ya no tiene muchas dudas en hacer el diagnóstico de tipo histológico. Entonces, ahí ya, en algunos casos, ya entramos con seguridad a la cirugía. Esta es la imagen, esta es una pistolita, miren, una pistolita como donde se incorpora la jeringa y se hace la biopsia con aguja. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, sabemos que es un tumor benigno o un tumor maligno, nos vamos al tratamiento. Siempre el principal tratamiento de los tumores va a ser la cirugía, obviamente. Mientras el tumor sea resecable, mientras el tumor sea operable, mientras esté en un estadio temprano, siempre preferimos la cirugía. ¿Ya? Entonces nos vamos a la cirugía. Por ejemplo, para los tumores de parótida, hacemos este tipo de incisión o abordaje por delante de la oreja y por detrás de la oreja. Tratamos de hacer incisiones, abordajes estéticos, siguiendo las líneas naturales de la piel, para que la cicatriz no sea muy, muy notoria, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Estos son tomados de un libro de cabeza y cuello, donde tenemos variaciones anatómicas de los nervios faciales. Siempre va a ser un tronco principal y dos ramas principales, la cérvico-facial que se va al cuello y la temporofacial que se va hacia la cara. Entonces, pero siempre van a haber variaciones anatómicas, bastantes variaciones anatómicas vamos a encontrar en los pacientes. Entonces, lo importante es preservar estos nervios durante la cirugía. Una muestra de un tumor, un adenoma pleomórfico de la glándula salival, es un tumor, una vista macroscópica de un adenoma pleomórfico. Este es un jovencito que viene porque se palpa por debajo y detrás de la oreja un tumor, casi poco visible. Entonces lo palpamos y por seguridad nos vamos a la tomografía. Tomografía le pedimos esto, evaluamos los cortes. Este es un corte axial y vemos que es un tumor del lóbulo profundo de la parótida y que se va introduciendo al espacio parafaríngeo. Cuando este tumor crece, va metiéndose más al espacio parafaríngeo y acá ya va abombando la faringe, ¿no? A eso, acá sobre todo. A ver, vamos acá. Lóbulo profundo, espacio parafaríngeo se va metiendo. No es el caso, pero para que entiendan. Y se va abombando. Esta es la orofaringea, ¿no? Entonces, luego le hacemos su biopsia, etcétera, y vamos a la cirugía. Hacemos el abordaje de la cirugía, ubicamos el tronco del nervio facial, lo desplazamos, respetamos sus nervios, sus ramas del nervio facial. ¿Ven? Este es el nervio facial, ¿ya? Y acá viene el tumor del lóbulo profundo de la parótida. Entonces, extraemos el tumorcito, ¿ya? Extraemos el tumor, luego acá está el tronco del nervio facial, la rama inferior, la rama superior. Devolvemos la parótida superficial a su sitio anatómico, lo cerramos, ¿no?
Otra señora con un tumor grande, de un tumor de parótida izquierda que prácticamente hace cuerpo con la glándula submaxilar, es un tumor inmenso. Cuando uno examina la orofaringe, en esta señora está muy abombada la orofaringe, o sea, es un tumor que se ha metido al espacio parafaringeo. Lo que les decía, tumor que abomba el espacio parafaringeo, porque es un nódulo profundo también está metido. Acá hay un espacio negrito que vendría a ser la orofaringe. Está bien comprimida, adelgazada. Entonces, allá no tengo la fotografía cómo se ve la orofaringe cuando estos tumores invaden el espacio parafaringeo. Es un tumor benigno, es un adenoma pleomórfico. Vamos a la cirugía. Tiene que ser un abordaje grande, amplio, para poder ubicar el nervio y poder respetarlo. No podemos hacer abordajes pequeños, limitados. Entonces acá ubicamos obviamente siempre el nervio facial, lo vamos respetando. Esta es la vena facial, ¿ya? Acá hay una ramita que se va al labio inferior, que vendría a ser el marginal. Y si nosotros cortamos esta ramita, el labio se desvía por parálisis, ¿no? Seguimos con la cirugía. Ya encontramos el tumor. Vamos extrayendo el tumor. Es un tumor grande, gigante. Va quedando una cavidad también obviamente inmensa en lugar del tumor. El tumor mide casi 20-25 centímetros. La señora, después de la cirugía, obviamente ya no va a tener un tumor, va a tener una cavidad, una concavidad donde estaba alojado el tumor. Y no hay signos de parálisis facial. Todo está respetado. Esta es una niñita de un tumor de parótida también, ¿ya? Que también se mete al espacio parafaringeo, ¿ya? Abomba la orofaringe, ¿ok? Igual, mismo abordaje de parótida, se respeta el nervio facial, se extrae el tumorcito y la niña queda posoperada sin ningún signo de parálisis facial. Un tumor de glándula submaxilar, un abordaje a 2 centímetros por debajo del reborde de la mandíbula. Tenemos que extraer toda la glándula submaxilar porque toda la glándula se ha convertido en tumor. Acá está el tumorcito extraído. Queda el espacio donde estaba alojada el tumorcito este. Acá, por ejemplo, acá hay un músculo que se llama vientre posterior del digástrico, el tendón del digástrico y por acá está el vientre anterior del digástrico. Esta estructura blanquita que ven como un cordoncito es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso. El nervio hipogloso, a ver esto, Betsabe, ¿qué par craneal es el nervio hipogloso? ¿Te acuerdas? El 12, doctor. Muy bien. Entonces, en la paciente postoperada con una cicatriz pequeña que después se borra, ¿no? Se disimula, mejor dicho. Una jovencita con un tumor maligno de parótida, que la resección va a significar retirar toda esta porción, incluyendo piel. Todo esto se retira, incluyendo piel. Es un tumor muy malo. Entonces, como queda una cavidad, tenemos que reconstruir y cubrir ese defecto con otro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto se llama colgajo del músculo pectoral mayor. Es un colgajo regional pediculado. Entonces, desde el pecho se traslada así. Esta piel se traslada como un tubo por debajo del cuello y se llega hasta acá. Y se cubre el defecto. Entonces, todo acá, este es el pedículo del colgajo. ¿Ya? Pero vemos que el ojito está bien abierto. Obviamente ha salido con nervio y todo, ¿no? Entonces, así quedan los pacientes cuando el tumor maligno es muy agresivo. O un tumor de paladar, un carcinoma adenoide quístico, muy agresivo también. Ya infiltró la arcada dentaria, ya infiltró el maxilar superior, ¿no? No ve la tomografía, está infiltrado todo esto. Se ha ido casi hasta la línea media del paladar y colindando con el paladar blando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la cirugía
¿ya? Hacemos una incisión por debajo de las pestañas, surco nasogeniano, ala de la nariz y labio. Y por ahí vamos a abordar a este tumor, ¿ya? Entonces, llegamos al tumor y en la línea del paladar le damos el margen quirúrgico, le damos el margen quirúrgico a esta señora y hacemos lo que se llama una maxilectomía total, incluyendo el piso de la órbita, una maxilectomía total, derecha, ¿no? Del lado derecho. La paciente queda así, con este defecto, ¿ya? Es un defecto grande, no tiene mi paladar derecho. Acá queda solamente el incisivo central, el incisivo lateral, el canino voló, pero lo obturamos con una prótesis provisional que se llama obturador dental, obturador de paladar, que contiene, como ven ustedes, unos dientes. Eso nos sirve para cubrir el paladar que queda hueco para evitar la comunicación del seno maxilar con la boca, ¿no? Acá está el piso de la órbita, también salió. Entonces yo lo que les decía, este tumor, si no lo operamos, pues se mete a la órbita. Si no lo operamos a tiempo, se mete al cráneo y se mete al cerebro, ¿no? Ese es un recorrido de estos carcinomas adenoides quísticos, son muy agresivos. Bueno, es la pieza operatoria, la mitad del paladar y el maxilar superior, ¿no? Es una maxilectomía total. Cuando los pacientes ya no son candidatos a cirugía, ¿qué nos queda? Radioterapia, quimioterapia, o sea, tratamiento paliativo, ¿no? En algunos casos de tumores malignos de glándulas salivales, luego de la cirugía, incluso van a necesitar radioterapia complementaria, por ejemplo, en el mucoepidermoide de alto grado, en los carcinomas escamosos, en los adenocarcinomas, sobre todo cuando hay metástasis a los ganglios del cuello. Van a darle radioterapia a la zona donde estaba la parótida y al cuello, o a los adenoides quísticos, ¿no? Entonces, radioterapia complementaria y en algunos casos, quimio, pero cuando ya son irresecables, solo nos queda paliativo, radio y quimioterapia. Hay una característica importante del carcinoma adenoide quístico. No es sensible a la radioterapia ni a la quimioterapia. Entonces, si estos pacientes vienen y ya no se puede operar, prácticamente ya no se puede hacer nada por ello, ¿no? Por eso que sí, los tumores son muy malos. Muy bien. Van a disculpar que hayamos ido a 60 por hora, pero a las 4 tengo una programación, me parece. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario que puedan hacer, que quieran hacer, que desean hacer? Antes de dar por finalizada la clase. ¿Todo bien? Todo claro. Ok, muy bien. Gracias por su asistencia. Ya nos vemos en una próxima oportunidad. Y ya los conoceré. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.